En las afueras de Saltillo, Coahuila, donde el viento arrastra polvo seco entre nopales, huizaches y caminos olvidados, existe una vieja propiedad que durante décadas fue conocida por los habitantes de la región como la Hacienda de los Villarreal. A simple vista, parecía una de tantas mansiones antiguas levantadas por familias poderosas durante la época de prosperidad minera del norte de México. Sus enormes muros de cantera gris, balcones de hierro forjado y extensos jardines marchitos aún conservaban la sombra de una riqueza que alguna vez deslumbró a todo Coahuila. Pero detrás de aquellas paredes elegantes se escondía una historia tan oscura que, incluso hoy, pocos se atreven a contarla de noche. Los ancianos de los pueblos cercanos aseguraban que no era el abandono lo que mantenía vacía aquella hacienda, sino algo mucho peor. Decían que la casa estaba despierta. Todo comenzó a finales de los años 50, cuando don Ernesto Villarreal, magnate del carbón y dueño de extensas tierras en Coahuila, mandó construir la residencia más imponente de la región. Hombre severo, orgulloso y obsesionado con el prestigio, don Ernesto quería que su apellido trascendiera generaciones. La hacienda fue edificada en una zona apartada, rodeada por hectáreas de tierra árida y colinas silenciosas. Tenía más de 30 habitaciones, una capilla privada, establos, salones de baile y enormes vitrales traídos de Europa. Vivía ahí junto a su esposa, doña Beatriz, una mujer elegante pero profundamente reservada, y sus 3 hijos, Alonso, el mayor, Catalina, la hija del medio, y el pequeño Gabriel. Durante años, la familia Villarreal fue admirada, temida y envidiada. Sin embargo, las apariencias ocultaban grietas. Don Ernesto gobernaba su hogar con la misma dureza con la que manejaba sus negocios. Alonso era preparado para heredar el imperio familiar. Gabriel era protegido por su madre. Pero Catalina era distinta, hermosa, inteligente y de espíritu libre. Rechazaba las reglas de su padre. Leía poesía, tocaba el piano durante horas y soñaba con abandonar la hacienda para vivir lejos del control familiar. Fue durante una fiesta de gala en 1967 cuando conoció a Sebastián, un joven trabajador de los establos. Aunque provenían de mundos opuestos, entre ellos nació un romance secreto. Se encontraban en los jardines traseros, entre rosales y fuentes de piedra, lejos de los ojos vigilantes de don Ernesto. Pero los secretos, especialmente en una casa llena de poder, nunca permanecen enterrados. Una noche, Alonso descubrió a su hermana con Sebastián. Lejos de protegerla, se lo contó a su padre. La furia de don Ernesto fue devastadora. Consideró aquella relación una humillación imperdonable para el apellido Villarreal. Sebastián fue expulsado violentamente de la propiedad y, según algunos relatos, desapareció en el desierto esa misma madrugada. Catalina quedó destruida. Durante semanas, su piano dejó de sonar. Los sirvientes comenzaron a murmurar que la joven caminaba por los pasillos hablando sola, llorando frente a los vitrales y escribiendo cartas que nadie recibía. Doña Beatriz intentó intervenir, pero incluso ella temía a su esposo. Poco tiempo después, Catalina anunció que estaba embarazada. La noticia cayó sobre la familia como una tormenta. Don Ernesto, cegado por la obsesión de preservar su reputación, tomó una decisión que marcaría para siempre la historia de la hacienda. Según los rumores, encerró a Catalina en una habitación del ala norte, una sección apartada de la casa donde antiguamente se hospedaban visitantes importantes. Nadie podía verla, nadie podía hablar con ella. Solo una criada anciana llamada Tomasa le llevaba comida. Los días se convirtieron en meses.
Los gritos comenzaron por las noches. Primero eran súplicas, luego llanto, después silencio. Una madrugada de invierno, una tormenta azotó Saltillo con una fuerza inusual. Rayos partían el cielo y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas. Fue esa noche cuando toda la hacienda escuchó el grito, un grito tan desgarrador que hizo temblar hasta a los caballos en los establos. Cuando doña Beatriz logró llegar al cuarto de Catalina, la puerta estaba cerrada por fuera. Don Ernesto tenía la llave. Al abrir, encontraron una escena que jamás se mencionó públicamente. Catalina había muerto. Las versiones cambiaban según quien la contara. Algunos decían que por complicaciones del embarazo, otros que por tristeza, otros más susurraban que había intentado escapar. El bebé jamás fue encontrado. Oficialmente, la familia declaró que Catalina había enfermado y fallecido, pero después de su entierro, las cosas dentro de la hacienda comenzaron a cambiar. El piano volvió a sonar solo. Primero una nota, luego melodías completas. Tomasa juraba haber visto a Catalina caminar por los corredores con un camisón blanco, cargando algo entre sus brazos. Los espejos amanecían empañados con marcas parecidas a pequeñas manos. Los sirvientes renunciaron uno a uno. Gabriel, el menor, comenzó a hablar con una señora triste que le cantaba desde el pasillo norte. Incluso Alonso, quien siempre había sido frío, empezó a beber para olvidar los susurros que escuchaba en su habitación. Don Ernesto prohibió mencionar a Catalina, selló el ala norte, mandó cubrir el piano y colocó candados en cada puerta, pero no sirvió, porque aquello ya no estaba encerrado. Los años siguientes fueron una cadena de tragedias. Gabriel cayó misteriosamente desde uno de los balcones interiores. Alonso desapareció durante una cacería privada. Doña Beatriz murió consumida por una enfermedad extraña, repitiendo el nombre de su hija hasta su último aliento. Y finalmente, don Ernesto fue encontrado solo en el salón principal, sentado frente al piano cubierto. Su cabello se había vuelto completamente blanco de la noche a la mañana. Su expresión era de terror absoluto, y sobre el polvo del instrumento había una frase escrita con delicadeza: «Devuélveme a mi hijo». Después de eso, la hacienda fue abandonada. Ningún familiar quiso reclamarla. Durante décadas permaneció vacía, deteriorándose bajo el sol implacable de Coahuila. Las ventanas se rompieron, los jardines murieron, las fuentes dejaron de correr, pero los habitantes de la zona comenzaron a notar cosas extrañas. Luces en habitaciones selladas, música en noches sin viento, sombras en los balcones. En los años 90, un grupo de jóvenes entró para explorarla. Querían demostrar que todo era superstición. Llevaron cámaras, linternas y grabadoras. Solo 2 salieron antes del amanecer. Ambos estaban en shock. Uno de ellos aseguraba haber escuchado el llanto de un bebé detrás de una pared. El otro repetía que una mujer le pidió ayuda para abrir una puerta. Nunca revelaron exactamente qué ocurrió con los demás. Desde entonces, la hacienda Villarreal se convirtió en leyenda local. Algunos investigadores paranormales han intentado documentar el lugar. Muchos reportan el mismo fenómeno. En el ala norte, donde Catalina estuvo encerrada, la temperatura cae de forma abrupta. Las baterías dejan de funcionar, y en ciertas noches, una melodía de piano recorre la propiedad, aunque el instrumento original fue destruido hace décadas. Hay quienes creen que Catalina sigue buscando a su hijo. Otros aseguran que no es ella, sino algo nacido del dolor, la injusticia y los secretos de una familia consumida por su propia ambición. Lo más inquietante ocurrió en 2018, cuando unos restauradores
Fueron contratados por inversionistas interesados en convertir la propiedad en hotel histórico. El proyecto terminó apenas 2 semanas después de iniciar. Los trabajadores se negaron a regresar. Uno afirmó haber visto a una mujer observándolo desde un espejo roto. Otro escuchó pasos de niño corriendo por los pasillos sellados. Pero el incidente más perturbador ocurrió cuando derribaron parte de una pared del ala norte. Dentro encontraron restos de una pequeña habitación oculta. Había juguetes antiguos, una cuna deteriorada y cientos de cartas firmadas por Catalina, dirigidas a un hijo llamado Emiliano. Ningún registro histórico menciona oficialmente a ese niño. Los documentos desaparecieron poco después. Los inversionistas cancelaron el proyecto y una vez más, la hacienda quedó sola. Hoy, quienes pasan cerca al anochecer aseguran que la propiedad parece observar. Las aves evitan posarse en sus techos, los perros se niegan a acercarse, y cuando el viento sopla entre las ventanas rotas, algunos dicen escuchar una canción de cuna. Los lugareños tienen una advertencia. Si alguna vez visitas la hacienda Villarreal y escuchas música de piano, no sigas el sonido, porque podrías llegar a la habitación equivocada, y detrás de esa puerta, Catalina podría seguir esperando, no con odio, no con furia, sino con la tristeza infinita de una madre a la que le arrebataron todo. En Coahuila, donde el desierto guarda secretos bajo su tierra seca, la vieja mansión continúa en pie, no como monumento a la riqueza, sino como recordatorio de que algunas tragedias familiares jamás desaparecen, solo aprenden a susurrar entre ruinas. Y cuando cae la noche sobre Saltillo, hay quienes juran que desde la colina aún puede verse una silueta blanca en el balcón más alto, mirando hacia el horizonte, esperando, como si todavía creyera que algún día Sebastián regresará y que su hijo, perdido entre sombras y silencio, volverá a casa.